Me corresponde hablar de evaluación de la estenosis aórtica en los próximos minutos y vamos a tratar de puntualizar lo más concretamente qué debemos hacer con estos pacientes. Comencemos revisando la tendencia de lo que ha pasado con esta enfermedad en los pasados 10 años y vemos que es una enfermedad que a pesar de todo el avance tecnológico continúa aumentando su prevalencia y de hecho las causas como causa de muerte de acuerdo a este estudio sociodemográfico hecho en varios países. Muy probablemente esto va ligado al hecho de que la expectativa de vida ha aumentado y que es una enfermedad que con el tiempo se va presentando más y es más propia de los pacientes mayores, al menos es su principal causa, como la vamos a ver. Este es un recuento de los estudios que se han hecho en los últimos tiempos también, en los últimos años, y vimos cómo en los últimos 10 años la cantidad de estudios que se han desarrollado sobre estenosis aórtica son bien importantes y esto habla de por sí de lo que es la patología y la importancia que puede tener en las enfermedades cardiovasculares. Cuando vamos a hablar de estenosis aórtica o de cualquier enfermedad, tenemos que ver o ir a la etiología y esta caricatura que está a la derecha, que es clásica, nos muestra en una forma didáctica cuáles son las principales causas de la estenosis aórtica, teniendo como principales la reumática, la enfermedad calcificante y la enfermedad bicúspide o más bien la presentación bicúspide que termina en una estenosis aórtica. A la izquierda ustedes tienen las piezas patológicas de cada uno de estos etiologías. Arriba, aquí a la izquierda tenemos la causa reumática que se caracteriza por la fusión de las comisuras, la bicúspide que hace que se presente mucho más temprano en la vida, y la principal de todas y tal vez la más común, la enfermedad calcificante degenerativa, que es la que llena casi todas las causas de esta enfermedad. A la derecha y en la caricatura ustedes pueden ver las edades de presentación que ayudan muchísimo a definir cuál puede ser la causa que tenemos al frente cuando evaluamos un paciente con estenosis aórtica. Si tenemos claro esto, seguramente vamos a avanzar rápidamente. Este es un esquema a la izquierda, que presentó Braunwald sobre la historia natural de la enfermedad desde el año 68 y vemos que no ha cambiado mucho si evaluamos uno de los últimos reportes de Catherine Otto, donde vemos que hay un gran periodo de enfermedad asintomática que luego se va a manifestar en algún momento y que cuando los síntomas comienzan, especialmente los tres que están aquí escritos por Braunwald, la angina, el síncope o la falla cardíaca, cambia dramáticamente la historia de la enfermedad y la morbilidad y la mortalidad. Sobre todo la mortalidad empieza a presentarse en forma temprana, más de un 50%, dependiendo de cada uno como está en la gráfica, haciendo que a partir de este momento ya estemos enfrentados a otra historia y debamos hacer una intervención mucho más rápida. Lo ideal es trabajar en este punto de aquí, donde comienza el hombro de caída, para que podamos hacer una intervención adecuada y prevenir el desenlace que puede suceder. ¿Qué elementos contribuyen a la progresión de la enfermedad? Los que están ahí, que usualmente son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Tenemos la edad, la diabetes, la hipercolesterolemia, hipertensión, los pacientes con enfermedad renal, hay que tenerlos muy en cuenta. Y los fenómenos inflamatorios, no solamente localizados, sino generalizados en el organismo. En esta oportunidad y debido al tiempo voy a hablar básicamente definiendo la severidad, de la estenosis. Vamos a ver el uso de las imágenes avanzadas y voy a tratar de hacer claridad y puntualidad en el entendimiento y manejo de los casos de bajo flujo o bajo gradiente. No es posible, por lo que les decía al tiempo, hablar de las indicaciones y el tiempo de reemplazo de la válvula y los indicadores pronósticos que nos pueden quedar para otra revisión. Pero sí les voy a mostrar cómo la evaluación es importantísima para evaluar qué pacientes, en qué momento deben ir a cirugía y cómo es el pronóstico de cada uno de ellos. Antes de las nuevas tecnologías, el diagnóstico se hacía desde el punto de vista clínico y el gold estándar era, y aún puede tener importancia,
la arteriografía o el estudio hemodinámico, donde lo que hacemos es evaluar las curvas de presión del ventrículo y de la aorta, y de acuerdo a la medición de pico a pico podemos sacar los gradientes y correlacionarlos, como vemos abajo, con la clínica del paciente, con la auscultación y con los síntomas que se presentan cuando lo examinamos. Desde este punto de vista, son múltiples los estudios que se han realizado. Cada entidad grande o hospitales de referencia han hecho estudios comparando y evaluando la correlación que existe entre el cateterismo, entre la hemodinamia y la evaluación, por ejemplo, por ecocardiografía, que vamos a ver que es el método principal, encontrando una muy buena correlación entre los dos métodos, haciendo que pasáramos de un método invasivo a uno no invasivo para obtener toda la información que antes era necesaria. Entonces, desde el punto de vista ecocardiográfico, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? Vamos a hacer una evaluación donde vamos a mirar en detalle qué pasa con el ventrículo izquierdo. Es importantísimo ver la arquitectura. En ello vamos a ver el tamaño, la hipertrofia. Siempre que veamos una estenosis aórtica, casi que va de la mano con la hipertrofia ventricular, siempre y cuando no existan otras causas que ocasionen la hipertrofia. Es frecuente ver que estos pacientes usualmente son hipertensos, y entonces también hay que tener cuidado desde ese punto de vista. La función del ventrículo izquierdo requiere la evaluación de la función sistólica y diastólica, que también son determinantes en el tipo de enfermedad. Y cuando vamos a mirar la válvula, tenemos que evaluar la presencia de calcio, ver qué tipo de válvula es, hacer el análisis detallado de las cúspides y las características patológicas que tiene en concreto la válvula. Hay otros métodos que nos va a permitir evaluar la aorta. El eco de hecho lo permite y es fundamental también para tomar decisiones y descartar otras causas de obstrucción, como pueden ser las estenosis subvalvulares, supravalvulares, o la hipertrofia o la cardiomopatía hipertrófica con obstrucción al tracto de salida. Comencemos con la evaluación ecocardiográfica con Doppler. Es importante evaluar la velocidad máxima que tiene la señal Doppler en la válvula, el gradiente que se genera, y sacar el gradiente medio, que es el que nos va a permitir tomar mejores decisiones y el que está relacionado con los flujogramas para ello. El área valvular, mediante la ecuación de continuidad, como les voy a mostrar, y especialmente en las condiciones de bajo flujo, bajo gradiente, hay cosas tan simples como el contorno del jet y el tiempo de desaceleración, de aceleración y de eyección, que son fundamentales para que podamos tomar decisiones y evaluación rápida en cada uno de los casos. En cuanto al contorno del jet, que es algo que se tenía en cuenta en los principios de las técnicas de ecocardiografía, ha cobrado nueva importancia y vemos cómo es una herramienta muy ágil y fácil de evaluar. A la izquierda, en este ejemplo que publican las guías británicas recientemente, nos muestran como a la izquierda les mencionaba, está una estenosis aórtica que no es severa, que es moderada, que tiene un tiempo de aceleración corto y el tiempo de eyección también angosto, mientras que la derecha tiene un tiempo de aceleración más tardío, tiene un contorno más redondeado y el tiempo de eyección, está más prolongado. Esta simple evaluación nos permite ya empezar a notar frente a qué estamos con respecto a la severidad de la estenosis. Estos son los parámetros que aparecen en todas las guías y que últimamente están retomando nuevamente la parte técnica de lo que sucedía antes. Vemos arriba a la derecha un documento donde nos demuestran cómo la posición que nosotros tomemos del Doppler antes de la lesión o antes de la estenosis va a ser determinante para los cálculos que se hacen después matemáticamente y cómo esto nos puede generar diferentes alteraciones. Abajo, en forma más detallada, vemos cómo tenemos un punto donde tenemos el área anatómica de la estenosis, pero hay un área fisiológica o el orificio efectivo que está
más adelante y es donde seguramente vamos a tener la mayor información y donde debemos ubicarnos, o sea, la posición del Doppler, tanto pulsado como continuo, cuando lo hacemos para la evaluación del área con respecto a la fórmula matemática, nos va a dar valores muy diferentes y va a ser determinante en lo que estamos viendo. Igualmente, y tal vez donde más se cometen errores, que es el diámetro del tracto de salida, vemos también cómo, dependiendo de la ubicación donde se tome la medida, pues vamos a tener menos flujo y esto también va a afectar la válvula. Hay un punto tal vez importante desde el punto de vista práctico. Lo importante es tener en cuenta las calcificaciones y tener claro que estas pueden subestimar el diámetro del tracto de salida y por tanto el flujo y el área. Siempre debemos usar el diámetro mayor del tracto de salida al ventrículo izquierdo cuando tenemos estas dificultades y ojalá la ubicación ideal es donde están insertadas las valvas de la válvula aórtica y tratar de que se hagan estas medidas así. Nos va a permitir ubicarnos en el cálculo, en la ecuación matemática, teniendo en cuenta que si tenemos dificultades con el eco convencional bidimensional como está a la izquierda, podemos echar mano del eco tridimensional, por ejemplo, para evaluar el diámetro de donde estamos tomando la medida. Y lo mismo, si tenemos dificultades, también podemos utilizar la ecocardiografía 3D, por ejemplo, o la 2D incluso para evaluar el volumen latido, que es importante que se pueda hacer simplemente evaluando volumen de fin de diástole y de sístole. Estos son trucos que nos pueden ayudar en forma rápida y nos pueden dar esa consistencia interna que debemos tener en todos los exámenes. La resonancia magnética en la estenosis aórtica pues es también muy valiosa, nos permite evaluar la anatomía, la morfología y el área valvular. Ustedes ven unas imágenes ahí donde se ve claramente toda esta evaluación. También permite evaluar la velocidad pico, la morfología, volúmenes, la masa del ventrículo y sobre todo la presencia o no de fibrosis miocárdica, pudiendo también permitirnos la evaluación de la aorta, que es importante cuando estamos hablando de estenosis aórtica para tomar decisiones. Sin embargo, lo que se ha visto es que la resonancia tiene un mejor desempeño en cuanto al cálculo del área anatómica, que es diferente un poco al área fisiológica, como les mostraba en las diapositivas anteriores del uso del ecocardiograma. Y ahí vemos en este estudio cómo se ha encontrado, a pesar de que hay una buena correlación entre los pacientes que tienen estenosis aórtica de bajo flujo, bajo gradiente o fracción de eyección normal o deprimida, hay una mejor relación del orificio aórtico efectivo por la ecuación de continuidad con la clínica de los pacientes. Y debemos tener esto en cuenta siempre que utilicemos este método para saber que es muy bueno para el cálculo anatómico del área, pero el funcional de pronto nos va mejor con el eco. La resonancia magnética usualmente lo que pasa es que tiene su estimación de las velocidades y la razón es que no tiene un plano perpendicular al jet que se está evaluando, toma volúmenes parciales en ocasiones, hay pérdida de señal por turbulencias y hay una baja resolución temporal. Sin embargo, cuando las velocidades pico por resonancia magnética son mayores de 4 metros por segundo, es un fuerte indicio y casi que es de seguridad que estamos ante una estenosis aórtica severa. Los criterios de severidad en la estenosis aórtica, pues básicamente de acuerdo a las guías, nos permite diferenciar entre estenosis aórtica severa, moderada o leve. Y para esto, pues, echamos mano del jet de velocidad, el gradiente medio y el área valvular. Estos son los tres puntos a tener en cuenta para el diagnóstico. Y lo que nos importa es, por ejemplo, definir o cuáles son severas cuando hay un jet mayor de 4 metros por segundo, cuando tenemos un gradiente medio mayor de 40 y un área valvular menor de 1. Esto en condiciones de en que tengamos un flujo adecuado, o sea, un volumen latido mayor de 35 milímetros por metro cuadrado. ¿Esto por qué? Porque va a ser determinante tener en cuenta estos 4 aspectos para poder saber si estamos en qué condición o en qué paciente estamos
con respecto a su estenosis aórtica. A la derecha ustedes ven unas imágenes de una estenosis aórtica que es severa, solo viendo el desempeño de la válvula y la cantidad de calcio que tiene. Esto es un paciente que vimos hace poco. Y cuando las velocidades están por encima de 5 metros por segundo y los gradientes están muy elevados, pues estamos ante una situación que algunos han calificado como crítica y cuya toma de decisiones se va a hacer, digamos, en un contexto mucho más rápido y con otras variables. Sin embargo, vemos que el gradiente medio de 40 milímetros de mercurio, que es el que tenemos en cuenta y que usualmente correlacionamos con un área valvular A1, en diferentes estudios han mostrado que se correlaciona mejor con una área valvular de 0.8, que es la que debemos tener de pronto en cuenta como punto de corte y tener pendiente esto si en realidad corresponde a 0.8 o corresponde a 1 centímetro para decir que estamos frente a una estenosis aórtica severa. Sin embargo, como les mostré, las guías hablan de 1 y con base en esto se han hecho las diferentes clasificaciones, incluso ahorita hablando de estadios de la estenosis aórtica que nos muestran los diferentes estadios de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad, siendo los pacientes que están a riesgo o que están en la fase de progresión, los que ya tienen una estenosis aórtica y que son asintomáticos, que son el estadio C, y ahí es importante evaluar la fracción de eyección para toma de decisiones, y los que están en estadio E, que son los sintomáticos con una estenosis aórtica severa, pues evaluar el bajo flujo y el bajo gradiente de acuerdo a esto. La estenosis aórtica severa, bajo flujo, bajo gradiente, básicamente hace referencia a un volumen latido de 35 milímetros por metro cuadrado por debajo de este valor, un gradiente medio menor de 40, una área valvular aórtica menor de 1 centímetro, y ahí cuando tenemos esas condiciones debemos evaluar rápidamente si el paciente tiene en qué situación está, si es que tiene una fracción de eyección deprimida o si tiene una fracción de eyección normal, pero con un ventrículo que tiene un volumen muy bajo, que es pequeño, o si definitivamente estamos frente a un error de cálculo con las herramientas que estamos utilizando. Esto, pues, es para hacer referencia a lo que último que les mencioné, y siempre tratando de evaluar en todos los focos posibles el jet de la estenosis para hacer los cálculos adecuados, recomendando siempre, por ejemplo, el supraesternal derecho como algo que a veces se nos olvida, que nos puede dar una información importante. Cuando esto ocurre y tenemos un bajo flujo, un bajo gradiente con una fracción de eyección deprimida, estamos frente a dos situaciones. O es una estenosis aórtica severa que ha generado un compromiso ventricular con un ventrículo dañado, o es una banda calcificada que no logra abrirse bien porque hay una miocardiopatía asociada o, por ejemplo, una enfermedad coronaria importante o alguna otra patología que interfiere en esto. Lo importante es ver si la fracción de eyección está por debajo o por encima de 50 para poder tomar decisión. Si está por debajo, pues el protocolo de butamina que ustedes ven en la pantalla es la forma de solucionar esto. Si el paciente tiene una fracción de eyección deprimida, lo que hacemos es incrementar una dosis de butamina arrancando 2.5 a 5 microgramos por kilogramo minuto, de tal manera que lleguemos a una dosis máxima de 20 microgramos por kilogramo minuto, deteniendo la infusión con lo que aparece ahí abajo, bien sea cuando se alcanza la mayor dosis, cuando el resultado es positivo, cuando ya se llega a un aumento de 10 a 20 latidos por minuto, o cuando hay síntomas de baja presión sanguínea, por ejemplo, que es lo más frecuente. Ahí tenemos 3 tipos de respuesta que nos permiten aclarar el asunto. Si la fracción de eyección y el volumen latido se incrementan, el gradiente también, el área valvular no se modifica, pues es una estenosis aórtica severa. Si el volumen latido, la fracción de eyección aumentan, el gradiente no se modifica, el área valvular aumenta, pues es una estenosis aórtica que no es severa, sino que logró abrir la válvula, el comportamiento del ventrículo. Y el caso más complicado es cuando no se obtiene ninguna de estas 3 respuestas, que estamos entre la duda de qué es lo que está pasando, pero
lo que sí es claro es que ese ventrículo no tiene una reserva contráctil para lograr modificar esto. Y ahí es donde podemos utilizar los otros parámetros, otras herramientas como la calcificación valvular medida por resonancia. Aquí tenemos las áreas y se ve que el score de calcio, perdón, no resonancia, sino tomografía, el score de calcio nos permite saber qué tan complejo es el problema. Y a la derecha ustedes ven los estudios que se han hecho diferenciales entre grupos de hombres y mujeres, permitiendo tener un valor superior a 2000 unidades Agatston, o para hombres como compatible o significativo, para mujeres de 1200 y valores mayores de 3000 y de 1600 respectivamente, como algo mucho más específico, y teniendo esto, como les decía, un valor importante el uso de esta herramienta en los casos en que no hay modificación de flujo porque no obtenemos respuesta al ventrículo. ¿Qué pasa con la estenosis aórtica severa paradójica con bajo flujo, bajo gradiente, con una fracción de eyección que está en rangos normales, menos de 35 mililitros por metro cuadrado del volumen latido, el gradiente medio menor a 40? Aquí hay múltiples posibilidades de lo que está sucediendo, y básicamente si analizamos esta diapositiva, digamos, mirándola de abajo hacia arriba, vemos que tenemos un volumen reducido a través de la válvula y las diferentes causas están ahí, siendo de pronto la primera que vamos a evaluar es un volumen pequeño en un ventrículo pequeño, y ahí empiezan a cobrar importancia a otras cosas que frecuentemente se asocian, como son la insuficiencia mitral, la fibrilación auricular, el llenado ventricular alterado por disfunción diastólica, llegando incluso a alteraciones en las cavidades derechas del corazón, como la falla ventricular derecha o la regurgitación tricuspidia. Esto está evaluado en forma, digamos, generando un poco de dudas con respecto a si esta situación existe o no. Hay gente que dice que realmente no cree que exista, pero lo que sí es importante es que si tenemos este tipo de pacientes y analizamos las diferentes situaciones, encontramos gradientes medios menores a 30 mililitros de mercurio, la posibilidad de que la estenosis aórtica sea severa es muy improbable. Entonces esto ayuda y está como recomendación de las últimas guías británicas para evaluar la estenosis aórtica. Quiero recomendarles esta publicación de este año del grupo de Pivarot, que es tal vez la persona que más ha trabajado en esto, y es una forma muy interesante de ver cuando existe discordancia entre el área valvular y los gradientes. Y aquí vemos como aquí tenemos la estenosis aórtica. Hacemos primero evaluación del gradiente, después hacemos evaluación del flujo, y si hay un gradiente alto con un área valvular, pues estamos ante una verdadera estenosis aórtica. Y analizando después del volumen latido, la fracción de eyección, podemos detectar también en qué situación estamos a utilizar las herramientas que les mencionaba anteriormente, como es el protocolo con dobutamina o la utilidad del estudio del score de calcio que mencionábamos. Dos palabras para hablar de estenosis aórtica severa y el uso del estrangulado longitudinal. Es el estudio que les presento aquí nos muestra que tiene un valor pronóstico, o sea que los pacientes que están por debajo de 14 en strain global longitudinal tienen un desempeño peor que aquellos que tienen un strain normal, aún con fracciones de eyección conservadas. Entonces el valor es mucho más pronóstico, pero esto ha llevado al grupo de Thomas Marwick, que es tal vez la persona que más sabe sobre deformidad cardíaca y la que más ha trabajado en esto, a tratar de implementar el uso del strain en forma temprana, sobre todo en pacientes que tienen fracción de eyección normal. La última diapositiva nos hace referencia a algo que también recientemente se está utilizando, y que es la nueva clasificación de acuerdo al compromiso extracardíaco en la estenosis aórtica, llevando a hacer 4 estadios, donde los más avanzados son ya compromiso de las cavidades derechas, y comenzando a analizarlo con
compromiso de la aurícula y después del ventrículo con las diferentes herramientas que nos brinda el ecocardiograma. Y esto también con un gran valor pronóstico. Una palabra es que los pacientes, entre más están avanzados en su estadio, el desempeño, aún después del reemplazo, independiente del tipo que sea, es peor cuando ya los ubicamos en estadios más avanzados. Es corto el tiempo, pero en esto quería hacer referencia a la forma más importante de hacer la evaluación de la estenosis aórtica. Muchísimas gracias.